No soy San Juan de la Cruz. Tampoco soy el padre Canillas, no asustéis. Pero sí que os voy a contar su historia. ¿Habéis visto este encuentro que habéis tenido conmigo? Pues justo como ese encuentro fue el que tuvo el joven protagonista de esta historia. Pongámonos en antecedentes. Un joven acompañaba a su novia a su casa. Claro, como en todas las leyendas de misterio, era una noche fría, donde hacía mucho viento y las hojas se levantaban con el viento que corría. De vez en cuando chispeaba un poco. El joven que había acompañado a su novia volvía a casa. Y justo cuando volvía a casa se encontró con un sacerdote, con un cura. Y le dijo: joven, ¿me puede ayudar a preparar una misa en el arco de San Lorenzo? El joven se quedó pensativo. ¿Qué hago? Pero claro, decidió ayudarle, porque ¿quién no se iba a fiar de un sacerdote, verdad? Y menos en aquella época. Así que decidió ayudarle. Subieron al arco de San Lorenzo por esas escaleras que tienen, y una vez estaba arriba, empezaron a prepararlo todo. Lo fueron preparando, lo prepararon. Parecía que tardaba mucho, y pusieron hasta su reclinatorio. Entonces, aquel cura se puso de rodillas para empezar a rezar. Se colocó así y empezó a rezar. El joven encendió una vela justo delante de él. Al encender las velas, el fuego de las velas se movía de una forma bastante misteriosa. Cuando terminó de encender aquellas velas, y al mirar las piernas del cura, se dio cuenta que él no tenía carne. ¿Sabéis lo que tenía en los tobillos? Canillas, que son los huesos descarnados. Entonces el joven se asustó un montón de ver que en realidad lo que había ahí eran huesos. Y salió corriendo, y estuvo corriendo un montón de tiempo hasta que se encontró a otro cura que había allí y le dijo: no sabes lo que me ha pasado, he ido al arco de San Lorenzo, he ayudado a preparar una misa. Y en aquel momento, cuando ese cura se reclinó, en vez de tener carne, tenía unas canillas, unos huesos. Y le dijo entonces a aquel hombre: ¿y las canillas qué eran? Como estas. Y entonces, ¿sabéis qué pasó? Que el joven siguió gritando. Y todavía dicen, esto sí es una leyenda, que si ponéis atención en noches silenciosas, donde hace mal tiempo y corre el viento, se escucha a ese hombre gritar: que viene el padre Canilla. No salgáis de noche cuando hace mucho viento. Una familia de Jaén vivía por el casco antiguo y, bueno, estaba padeciendo bastante penuria económica. El marido no tenía trabajo, la mujer tampoco, y para colmo la suegra, la madre de la mujer, se había puesto muy enferma y quería morirse en tierra amiga, es decir, en casa de su hija. El caso es que se la llevaron a su casa y el hombre, pensando otra boca más que alimentar, una buena mañana se fue a uno de los lugares de encuentro de los trabajadores, de las personas que buscaban trabajo en Jaén, y afortunadamente alguien llegó en busca de él, que era albañil, y otras dos personas. Le prometió una gran cantidad de dinero si hacía un trabajo, pero no tenían que contárselo a nadie, el tipo de trabajo que habían hecho. Bueno, ellos pensaron que mientras no hubiera que matar a nadie, no había problema. Les taparon los ojos para que no vieran dónde iban, se acercaron hasta una casa que estaba deshabitada y entraron en una de las habitaciones. Una vez dentro, le destaparon los ojos y le dijeron que un hueco que había tenían que taparlo con una pared. Es decir, se supone que alguien, porque estaba muy oscuro, o algo había dentro, pero ellos no sabían ni podían ver lo que había.
Rápidamente levantaron esa pared, además le pidieron que lo hicieran con celeridad, levantaron la pared y salieron de la casa. Recibieron su buena paga. Este hombre llegó muy contento a su casa. La mujer le preguntó qué trabajo había hecho, no se lo pudo decir. A los pocos días murió la suegra y sus hijos no se enteraron de ese trabajo hasta que no cumplieron la mayoría de edad, que habían pasado bastantes años. Pero no sabían qué es lo que habían tapado en esa pared. La leyenda cuenta que hubo un hombre que en una noche de mala tempestad se acercó a una posada pidiendo cobijo, ¿no? Los pasaderos le dijeron que sí, que no había ningún problema, que si no les podía pagar, pues que no pasaba nada. Y como iba a ser solamente una noche, no había ningún problema. Y estando allí, pues en la posada, ¿no? Las típicas posadas de la época, que son bancos corridos, ¿no? Y todo como muy familiar, la comida la hacía la mujer del posadero, la hija del posadero. Vio que tenían, porque era época de corta, ¿no? Vio que tenían un tronco de un olivo viejo allí y les dijo: qué buen nazareno puede salir de aquí de este tronco. El posadero le dijo: ¿es que usted es escultor? Y le dijo: sí, me gusta. Dice: ¿queréis que haga un nazareno? Y él pues le dijo: hombre, si quiere, pero ¿cuánto tiempo va a tardar? No se preocupe, ustedes déjenme en una sala con el tronco y por favor no me molesten en la noche para que yo vaya visualizándolo y demás. No escucharon ruido, no vieron que ese abuelo metiera herramientas, no escucharon una sierra, no escucharon un puntal. Y a la mañana siguiente llamaron al abuelo pues para ver cómo había pasado la noche y bueno, para ponerle el desayuno. Y al ver que no contestaba, abrieron la puerta, ¿no? Y al abrir la puerta se encontraron pues que no estaba el señor, no había abuelo, y que estaba la talla completa de nuestro Padre Jesús Nazareno. Entonces, por eso se le llama el abuelo, porque no se sabe dónde quedó ese abuelo que fue el que hizo la talla. Años posteriores, recuerdo que fue hace como unos 10, 11 años, bueno, salió a la luz que decían que en una de las radiografías que le hicieron a la talla, ¿no? Porque no deja de ser madera, que se puede encorvar, se puede modificar, es decir, que hay que tenernos cuidado, descubrieron que tenía en la talla del abuelo un papel, un manuscrito, creo recordar que decían, en el hombro y un trozo de tela en el abdomen, dentro de la talla. Eso se quedó ahí, por lo visto estuvieron moviendo y pidieron permiso para intentar rajar la talla y poder sacar ese papel que aparecía en la radiografía y ese trozo de tela aparecía en la radiografía, pero evidentemente no sé si es que no se consiguieron los permisos o que vieron que era una locura destrozar la talla por sacar ese papel o ese trozo de tela que a priori podía estar ahí. Pueden ser nudos de la madera también, pero el caso es que sigue el misterio. En el caso de que efectivamente hubiera un trozo de pergamino o un trozo de tela dentro de la talla, pues ¿qué podría ser, no? ¿Qué nos podría contar ese pergamino dentro de la talla? Entonces, otro misterio más que puede haber dentro de la historia del abuelo. Cuentan los viejos del lugar que hubo un tiempo en el que se contó, se narró, que en el Fuente de la Peña era un lugar donde no se podía transitar. Y por una historia que había llegado hasta los vecinos de Jaén. Se decía que circulaba un arriero por la zona, venía de los Villares y escuchó el llanto de un niño al lado de la carretera. Este hombre pues le dio un poco de pena, miró a su alrededor, no vio a nadie y pensó que alguien se lo había dejado allí. Lo cogió, lo subió al serón de su mulo y había avanzado unos metros cuando vio que el mulo se quejaba porque tenía un excesivo peso. No había escuchado ya el llanto del niño y entonces miró hacia atrás. Al hacerlo encontró un demonio, un ser que no supo ni siquiera él mismo describirlo cuando llegó a su casa. Y cuando ve al demonio
le dice: tú no te asustes, pero sí quiero que le digas a todo el mundo que tenga mucho cuidado al pasar por este lugar. Este hombre, cuando llegó a su casa, se lo contó a su familia y al poco tiempo parece ser que de miedo murió. El niño trabajaba en la catedral o echaba horica en la catedral, bien por gusto o por ganarse algunas monedas. Pues este niño, bueno, se quedaba recogiendo las velas y demás. Y una de las noches, cerraron la catedral, el niño se quedó dentro y se durmió. Y había un cuadro en el que aparecía una mujer, una mecedora, con un niño en brazos. Se quedó durmiendo y se despertó porque escuchó sollozos. Miraba hacia los lados, no vio nada y se volvió a dormir. Y luego se volvía a despertar porque escuchaba los sollozos. Y en una de estas que se despertó, ya se levantó de donde estaba durmiendo y se acercó a ese cuadro y vio que no había nadie en el cuadro. No estaba ni la señora de la mecedora ni el bebé. Y cuando se giró, la señora de la mecedora y el bebé habían salido del cuadro. El niño se asustó, la mujer le pidió que se callara, que guardara el secreto, pero como el niño, el monaguillo, no conseguía calmarse, estaba totalmente impresionado por lo que estaba viendo, para guardar el secreto, la mujer del cuadro mató al niño y cuenta la leyenda que en ese cuadro ya aparecían desde esa noche dos niños, la señora y el niño en la mecedora, y otro niño recostado en los pies durmiendo, lo mismo que está durmiendo el monaguillo, porque solamente se le veía en el cuadro una túnica blanca. Y también dicen que cuando se cierran las puertas de la catedral y empieza a caer la noche, que se escuchan los llantos de un niño y otro pidiendo auxilio para poder salir. Está basado en un relato de Jorge Luis Borges que sitúa una puerta con 24 cerraduras, la sitúa en Ceuta o Jaén. Nosotros nos vamos a quedar con la versión de Jaén. Y se dice que esta puerta estaba creada solamente para estar cerradas en todo momento. Sin embargo, la curiosidad de un rey moro llevó a que una tarde iniciar la apertura de esas cerraduras. Empezó con todas hasta llegar a la última. Cuando llegó a esta última cerradura, ya más que otra cosa era miedo lo que le invadía, pero aún así siguió adelante. Al abrir la puerta encontró un grupo de soldados en metal, un grupo numeroso, que incluso se dice que las personas ciegas, si lo hubieran palpado, hubieran determinado que eran soldados. Pero como pensaba que también había un tesoro, siguió avanzando y encontró una lápida con una inscripción que decía que aquel que se hubiera atrevido a abrir las 24 cerraduras, pues iba a encontrarse también con los soldados que eran de metal traspasados a carne. Es decir, que todos aquellos soldados que allí se habían visto de metal, en un momento dado se transformaron en soldados reales. Es cierto que al poco tiempo el Tarik entró en la ciudad, se apoderó de ella y de todo el tesoro que existía. Llegó a Jaén un tallista de procedencia desconocida y el hombre le gustaba mucho el tema de la arte. Hizo trabajo en la catedral, hizo trabajo en San Ildefonso, pero no se dejaba ver mucho por la calle, ni a su mujer ni a sus dos hijos, que tenían dos mellizos de muy poca edad. Vivía en la zona de la Magdalena y el hombre pues se dedicaba un poco a los trabajos de carpintería que le iban saliendo. Una noche, dicen los vecinos que se escuchó mucho ruido y vieron al hombre salir corriendo detrás de un polvorín persiguiendo un carruaje, y el hombre se perdió la vista, dejando algunos trabajos sin terminar. Y al cabo de los 3 o 4 años el hombre volvió, había envejecido mucho en esos 3 o 4 años y contó, bueno, pues,
que había perdido a su mujer y a su hijo. Esa tristeza lo había apagado, ya no era el mismo, y pidió entrar en un convento y dedicarse a la oración. Pero aún así la carpintería le gustaba mucho y talló la talla de la Virgen de la Angustia, con esa pena que era la pena que el hombre irradiaba. Se hizo amigo del obispo de la época y le contó que, bueno, que él había estado viviendo en el norte de África y que su mujer era una mujer árabe, una mujer mora. Como no aceptaban la relación entre un cristiano y una mujer mora, se escaparon de la casa del padre, vivieron su idilio y tuvieron 2 hijos. Y se presentaron aquí en Jaén. Habían pasado por distintas capitales, habían estado también en Sevilla, pero fue en Jaén donde le consiguieron la pista. Y esa noche le arrebataron a su mujer, la noche del polvorín, fue la noche que le arrebataron a su mujer y a sus 2 hijos. Cuando volvió por ellos y ante la negativa y no les volvieron a dejarlos ver, fue cuando decidió volver aquí, que había sido los últimos días que había pasado en felicidad con él. Al terminar la talla de la Virgen de la Angustia, le pidieron que hiciera también 2 angelillos para acompañar a la talla y recreó a sus 2 hijos, a sus 2 mellizos, los recreó como 2 angelillos. Y la cara de pena del angelillo y el sufrimiento que sintió ese hombre al hacer las tallas hizo que no pudiera volver a ver su obra. Y decidió que debería emigrar de Jaén y se fue sin cobrar por el pago de los trabajos y nunca más se supo de él. Y bueno, cuentan que la talla tanto de la Virgen de la Angustia como de los 2 angelillos son los retratos de su mujer y sus 2 hijos. Bueno, pues leyendas de tesoros. Antes mencionaba que en el castillo había una leyenda que era frente al toro está el tesoro, ¿no? Que era que después mucha gente buscando el tesoro delante de una cabeza de toro que tenía un cartel que ponía enfrente del toro está el tesoro. Al final uno que se enfadó, uno de los que fueron a cavar buscando el tesoro que estaba enfrente, le dio al toro en la cabeza con el pico y ¿sabéis lo que pasó? Cuando se rompió la frente del toro empezaron a salir gran cantidad de monedas. Un tesoro, el tesoro estaba en la frente, no enfrente del toro. Bueno, el Callejón del Gato es un callejón también de la zona, del casco antiguo de Jaén. Una de estas noches también cerradas, un hombre salió de su casa porque el estómago empezó a protestar, quería comer. Bueno, en aquella época la luz brillaba por su ausencia y las calles estaban muy oscuras. Estamos hablando de la época de la Guerra de Independencia. En un momento dado, que va por la calle, ve 2 sombras. Él, en principio, se asusta y se esconde en un pequeño hueco que hay en la calle, porque pensaba que podía ser algún soldado francés que estuviera rondando por Jaén. Al poco rato aparecen otras 2 sombras más, y así hasta llegar a 6 sombras. Se supone que eran 6 personas. Y de un momento a otro atraviesan una puerta de una casa colindante a donde estaba escondido este hombre. Enciende la luz y al cabo de un buen rato, pues salen. Pero este hombre, que quizá por el hecho de que tenía hambre, le llegó el tufillo a la nariz de buenos chorizos, de buenas morcillas, pensó que se habían dado una buena comilona y que por si había quedado alguna sobra, pues iba a esperar. El caso, cuando se fueron estos hombres, él entró en la casa y a oscuras tanteó la cena y vio unos chorizos. Bueno, cogió el primero, le dio un bocado, igual que entró, el bocado salió, porque aquello no era chorizo, estaba relleno de arena. Lógicamente
El cabreo fue impresionante, fue a salirse de allí, de la casa, tropezó con un gato, el gato se cabreó también, le arañó por todos lados y salió corriendo. La chanza de las personas que le habían gastado la broma era tal que al día siguiente todo el mundo del barrio sabía lo que había ocurrido. Este hombre caviló y dijo, bueno, esto no va a quedar así. Cogió sobre todo al cabecilla, que ya sabía quién había sido, cogió 6 gatos de la calle, los metió en un saco y empezó a darle palos. Los gatos estaban como para pedirle un favor. Se los llevó a la casa de este hombre y los puso encima del tejado. Este hombre empezó a escuchar ruidos como de gatos y fue a salir por una trampilla que tenía. En ese momento los gatos se le echaron encima y este hombre salió corriendo y parece ser que todavía están buscándolo desde entonces. Y a partir de ese momento a ese lugar se le conoció como el Callejón del Gato.